Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas amigas de este chat. Mi nombre es Lisette Monroy de Morán y continuaremos nuestro estudio del capítulo 6 del libro de Hechos. Como vemos, este capítulo, según los comentarios bíblicos, fue escrito entre el año 31 al 35 después de Cristo. Y continuaremos viendo el desarrollo de la iglesia en esos lugares, cómo la iglesia se expandía y crecía en el primer siglo. Y vamos a ver hechos importantes en este capítulo 6 que habla que la iglesia de Jerusalén experimentó un rápido crecimiento, lo que llevaba a la necesidad de organizar la distribución de los alimentos entre los miembros, especialmente entre las viudas. Los apóstoles, enfocados en la oración y la predicación, delegaban estas tareas a 7 hombres elegidos por la congregación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Uno de estos hombres, Esteban, destaca por su fe y poder, realizando grandes señales y prodigios. Esto provoca la oposición de algunos judíos, quienes lo acusaban de blasfemia ante el Sanedrín. Como vimos el día de ayer, el Sanedrín se refería al Consejo Supremo de los Judíos, un cuerpo judicial y administrativo con sede en Jerusalén. Actuaba como una especie de tribunal supremo que trataba asuntos religiosos y civiles, incluyendo la interpretación de la ley y la relación y la resolución de disputas. Vemos que estos eran unos hombres influyentes en este tiempo. Y finalmente, en este capítulo, Esteban es apedrado, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Y leamos juntas los primeros versículos de este capítulo, que dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de los que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Si vemos, no es que eran propiamente griegos, sino que eran judíos no nacidos en Judea, sino los judíos que se habían esparcido a otras tierras. Y por eso aquí dice, aunque aquí se le menciona como griegos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes te encarguemos de este trabajo. Como vemos, la iglesia estaba en expansión, estaba creciendo, y ya los apóstoles, los 12 apóstoles, eran insuficientes para atender cada una de las necesidades de los hermanos en la iglesia, y no solo ahí en Jerusalén, sino a través de todo el mundo. Aunque básicamente este capítulo se enfoca que sucedieron estos hechos en Jerusalén y sus alrededores. Y básicamente los apóstoles deciden encomendar un trabajo especial, el atender a esas viudas que tenían necesidades específicas, atender a estas mujeres. Y es por eso que eligen a 7 personas.
7 siervos son elegidos para ayudar a esas viudas descuidadas. Los helenistas o griegos, como se les menciona ahí, se quejaron de que la iglesia estaba descuidando a sus viudas. Los 12 apóstoles pensaron que no era prudente dedicarse al problema porque los distraía de la predicación. Ellos tenían otras cosas que hacer, otras acciones que realizar, la oración, la prédica de la palabra para que la iglesia creciera. Y dice que se reunieron a los discípulos y les pidieron que seleccionaran a 7 hombres de entre ellos para que se comprometieran a resolver el problema con las viudas. Cuando los 7 hombres fueron seleccionados, los apóstoles impusieron sus manos sobre ellos y oraron. Qué bendición, ¿verdad? Esta decisión sabia que tuvieron los discípulos en ese entonces para dar una herramienta para que la iglesia siguiera su crecimiento. Eligieron 7 diáconos, o sea, 7 siervos para que se ocuparan de esas necesidades. Como dijimos, la iglesia en Jerusalén crecía rápidamente con muchos nuevos creyentes y surge una queja de que las viudas de los judíos eran desatendidos, ¿verdad? Y por eso el diablo metió cizaña queriendo dividir a la iglesia, pero vemos la solución que los apóstoles hicieron al elegir a estos 7 diáconos. Los apóstoles convocaron a la congregación y sugieren elegir a 7 diáconos para este servicio, así como lo hacemos hoy en nuestros días en la iglesia. La iglesia se congrega y elige a varones y mujeres siervos para su servicio dentro de la iglesia para que se ocupen de las necesidades propias de la iglesia. Los cristianos, para elegir a estos hombres de buena reputación, llenura del Espíritu Santo y sabiduría, eran características que ellos eligieron en estos 7 hombres. Y ellos eligieron, como dice ahí en el verso 5, el nombre de estos hombres era a Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Posiblemente estos 7 primeros diáconos no eran propiamente judíos de Judea, sino eran judíos nacidos en las afueras, en otras comunidades judaicas. Los apóstoles oran y les imponen las manos encomendando esta tarea preciosa. Gracias porque podemos tener este apoyo en la iglesia. Y vemos que en este mismo capítulo del verso 8 en adelante dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de las de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, y disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Como vemos en esta parte de la Biblia, nos menciona el inicio del ministerio de Esteban, que inició con el diaconado, pero asimismo Dios le concedió la gracia, el poder, la sabiduría de poder también compartir su palabra, por lo cual encontró oposiciones,
pero Esteban estaba lleno de gracia y poder y realizaba grandes señales y prodigios entre el pueblo. Era reconocido. Algunos judíos de diferentes sinagogas, como lo leímos, discutían con Esteban, pero no podían resistir su sabiduría y el espíritu con que hablaba, porque Dios le había encomendado continuar la tarea de crecimiento de la iglesia, por lo que fue acusado por falsos testigos que fueron sobornados para acusar a Esteban de blasfemia contra Moisés y Dios, como podemos ver en los siguientes versículos. Y por lo cual Esteban es arrestado y llevado ante el Sanedrín, como dijimos, ante el consejo de los judíos de esa época, donde se le acusa de hablar contra el templo y la ley. Y los miembros del Sanedrín notan que el rostro de Esteban parece el de un ángel. Como ven, Esteban reflejaba el poder de Dios y todos estaban perplejos al fijar los ojos en él, viendo su rostro como el rostro de un ángel. Habla ahí en el último versículo del 6:15. Como vemos, Esteban fue un hombre importante para la iglesia primitiva. Le fue encomendado el compartir su palabra y oramos, hermanas, que así como Esteban, cada una de nosotros sea usada por el Señor para llevar su palabra y que podamos reflejarlo en nuestro rostro y en nuestra manera de actuar. Bendecido día y nos escuchamos mañana.